Análisis político con Rubén Aguilar. Justamente ya a las 8 de la mañana con 4 minutos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días, la audiencia. Te saludo desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, que estoy aquí en una consultoría con el gobierno. Y quisiera platicarte o plantearte hoy el tema de las migrantes centroamericanos y México, que pues es nuestra frontera sur, y nos hemos convertido en un país muy fuerte deportador de centroamericanos. Acaba de salir un documento de la CONAPO donde registra el comportamiento de los migrantes centroamericanos y el gobierno de México y la relación del gobierno de México con ellos de 2010 a 2015. Y en ellos se ve que en esos 5 años el número de las deportaciones de centroamericanos desde territorio de México, regresándolos a Centroamérica, ha tenido un crecimiento del 116%. En 2010 se deportaron a 61,000 centroamericanos y en 2015 a 162,000 centroamericanos. Hemos en los últimos 3 años deportado nosotros, México, el doble de centroamericanos que lo ha hecho los Estados Unidos. Y yo pienso que en general, pues la mayoría de ellos son guatemaltecos, luego los hondureños, luego los salvadoreños, lo que se llama el Triángulo del Norte, formado por esos 3 países en Centroamérica, con los cuales México tiene un acuerdo de libre comercio. La situación económica de estos países, la situación de violencia en estos países, pues va a mantener la expulsión sobre todo de gente joven, que busca nuevas posibilidades de vida y que camina hacia el norte. En el estudio de la CONAPO se dice que el 65% de esos deportados lo único que querían es pasar por el territorio mexicano para ir hacia los Estados Unidos, y que el 35% de los casos sí pensaban quedarse en México. Es un enorme problema. Sin duda que es un problema de nuestra frontera sur, pero yo pienso que la política exterior de México y el punto central de la mayor zona de influencia de la política mexicana, que es Centroamérica, no puede ser solo el hecho de estar deportando y cada vez deportando más. Lo que tenemos que buscar una nueva estrategia que permita el libre tránsito de estas personas con permiso por el territorio nacional en busca de transitar hacia los Estados Unidos, pero que nosotros no podemos convertirnos en un valladar, en hacer trabajo sucio a los Estados Unidos, deteniéndoles a los centroamericanos que van al territorio de los Estados Unidos. Sé que es un problema complicado, lo he discutido con gente de la Cancillería, lo he discutido con embajadores nuestros en la región, y bueno, asumen que es un problema que pareciera ser que en el mediano o corto plazo no tiene solución, pero está ahí y genera una muy mala imagen de nuestro país en el territorio centroamericano, así como nos molesta a los mexicanos que deporten a los mexicanos y que persigan a los mexicanos para deportarlos en los Estados Unidos, y eso genera una actitud de aversión de la sociedad mexicana hacia los Estados Unidos. Pues lo mismo pasa en estos países respecto a México, que en realidad es la única real zona de influencia mexicana donde puede influir realmente en la política de estos países, Alejandro. ¿Y realmente dejaríamos de llevar a cabo esas prácticas? Porque incluso hay muchos testimonios y videos de cómo pues son muy duros los integrantes del Instituto Nacional de Migración al momento de detener y de perseguir a quien está de manera ilegal en nuestro país. Es absolutamente cierto, y qué bueno que tocas ese tema. Nosotros igual quejamos muchísimo de la migra norteamericana, pero el personal del Instituto Nacional de Migración en México es terrible. Sí. El trato que da a los centroamericanos en general. Se sabe que las chicas o mujeres que hacen el tránsito por México, pues todas de antemano toman anticonceptivos porque piensan en un alto porcentaje que van a ser violadas en el cruce
del territorio mexicano. Es una vergüenza. Para México es una vergüenza tener ese Instituto Nacional de Migración con ese tipo de personal que violenta los derechos humanos de nuestros hermanos centroamericanos. No es digno de un país como el nuestro tener un servicio de migración de ese carácter violador sistemático de los derechos humanos. Pero además también los centros de detención, donde están ahí mientras llega el momento de su deportación, también están peor que cárceles, Rubén. Hacinados, maltratados, sí, es una vergüenza de nuestra política. Debería de golpearnos más. Hay gente que trabaja estos temas en México, en particular centros de la Iglesia Católica, que suplantan la incapacidad del Estado mexicano en la atención, y es un gran tema que está ahí, que probablemente, salvo la gente que está más cerca de la frontera, como es el caso de ustedes, pues está más atenta a este tipo de problemas, pero en general la sociedad mexicana no lo ve, hace la vista a un lado o ni se entera, y hay una violación sistemática de los derechos humanos de estas personas. Nosotros exigimos lo que no damos, queremos que se trate de una manera a nuestros nacionales de los Estados Unidos, y debería de comenzar dando el ejemplo por casa, y no lo damos. Somos mucho peor en general, con todas las excepciones que siempre las hay, pero mucho peor con nuestro sistema migratorio, con los centroamericanos, que el sistema migratorio de Estados Unidos, con los mexicanos o con los propios migrantes centroamericanos. Y esos números que mencionas son impresionantes en cuanto a la eficacia que demuestran los elementos del Instituto Nacional de Migración deteniendo centroamericanos o deteniendo gente que de alguna manera ingresa a nuestro país, ¿no? Y todavía los números del 16 hasta en este informe de CONAPOS hasta 15, 132,000, el 16 fueron 160,000, sí, es una tremenda eficacia. En eso sí somos eficaces. Deberíamos de ser eficaces en otras muchas cosas, y no lo somos, en combatir la corrupción, en evitar los robos, en evitar la violencia, en mejorar las condiciones de la población, etcétera. Ahí no somos eficaces, y somos eficaces en perseguir a pobres centroamericanos que quieren una mejor condición de vida, como es la de nuestros connacionales que migran hacia los Estados Unidos. ¿Y esto qué imagen generará de los propios centroamericanos hacia México? Porque, bueno, nosotros cuando nos enteramos de esas historias con gente que es mexicana en los Estados Unidos, que entra de manera ilegal, pues decimos que son represores, que es muy violento la forma en que trabajan, que no tienen sentimientos y demás. ¿Cómo nos verán ellos en ese sentido también, en el de no aceptar que ingresen? Como tú sabes, yo estoy muy relacionado con esta área desde los finales de los 70, y he mantenido mi contacto cercano con El Salvador, con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua en particular, los países de Centroamérica, y viajo con mucha frecuencia en consultorías, en asesorías a gobiernos, organismos de la sociedad civil, y mantengo un estrecho contacto. Y sí, hay una molestia con México de parte del conjunto de la sociedad, que se molesta por saber estos casos de violencia sobre sus connacionales de Honduras o El Salvador o Guatemala, saber que fueron violadas en la frontera con el lado mexicano, que fueron maltratados o que están asignados en los centros de detención antes de ser deportados. Pero también en las autoridades no se explican, hay un malestar de las autoridades de estos países con respecto a México por el trato que reciben sus connacionales. Hay algunos elementos positivos de rescate de estas patrullas mexicanas en el desierto de algunas gentes. Hay algunos barruntos de buenas cosas, pero en general la tónica general es muy negativa, y la visión que hay sobre nuestro país en razón de eso también es muy negativa y no conviene a los intereses de México. Pero además se trata de un problema político, es un problema de ética, la necesidad de solidarizarte con los migrantes. Nosotros exigimos que se porten bien con nosotros exigimos o planteamos la necesidad de que Europa recoja
a migrantes de Siria, y nosotros no somos capaces de recoger a los migrantes que cruzan sobre nuestro territorio, donde un sector muy minoritario se quiere quedar en el país y el resto solo quiere cruzar el país hacia los Estados Unidos. En el caso que los detengan los norteamericanos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué vamos a ser la policía de los Estados Unidos? Es indignante, Alejandro. Completamente, y más porque, bueno, aparentemente no es tan complicado solicitar una visa para poder ingresar de manera legal a nuestro país, y pues por desconocimiento pues no lo hacen, ¿no? Así es. En fin, como siempre, muy interesante tu comentario, mi querido Rubén Aguilar. Un abrazo, Alejandro, un abrazo para nuestra audiencia, y seamos conscientes de este tema y seamos solidarios con los centroamericanos que cruzan por nuestro territorio. Claro, muchísimas gracias. Es Rubén Aguilar, analista político, 8 de la mañana.